Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Al buen estudiante se le dice quiero su prudencia porque en el silencio se transmite la tolerancia. Se le dice quiero su inteligencia y se le dice quiero su respeto. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita determinar si dos números son o no múltiplos entre sí. Entonces hay que tener en cuenta que el 4 y el 2 son múltiplos entre sí. O sea, leemos dos números y por ejemplo el 2 y el 4. Entonces miramos, ¿el 2 es múltiplo del 4? Sí. Y también debemos tener en cuenta que el 4 es múltiplo o sea, el 4 en sí no es múltiplo del 2, pero por ser múltiplos entre sí serían múltiplos, ¿sí? O sea, hay que validar el orden en el que se van a comparar para saber si son o no múltiplos. El hecho de que el 4 no sea pues múltiplo del 2 no quiere decir que los números sean múltiplos, porque el 2 sí es múltiplo del 4. Entonces esto lo hacemos entre las líneas 15 a 32 en un método llamado ejecutar. Le invitamos a visitar la tutoría múltiplos entre sí en Turbo C. Allí explicamos línea por línea este código. Pero básicamente, ¿qué se hace? Observe, en la condicional línea 17 a 24. Si A es mayor que B, esta función recibe dos valores A y B. Si A es mayor que B, vamos a ver si son múltiplos o no, comparando A módulo B. El módulo halla el residuo, si el residuo es 0 son múltiplos, si no, no son múltiplos. Ahora, si A es mayor que B, hay que validar si A es menor que B. Haríamos lo mismo, pero ya con B módulo A. Se invierte entonces los operadores del operador módulo. Pero es lo mismo, si el residuo es 0 son múltiplos. Y si no, es porque A no es mayor que B ni menor, sino que son iguales. En ese caso también son múltiplos. Esa es la solución entonces. Este programa se solucionó usando programación orientada a objetos. Programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando atributos y comportamientos, es decir, clases. Eso permite crear programas flexibles, portables y de mejoramiento continuo. Entonces, cualquier problema de la vida real se puede solucionar usando la programación orientada a objetos. Usted, por ejemplo, si hace un software para una veterinaria, deberá registrar mascotas o animales en una base de datos. Para eso usted podrá crear una clase animal, una clase llamada animal. Una clase tiene atributos y comportamientos. Los atributos de esa clase serán entonces las características comunes del objeto. Como el objeto va a ser un animal, decimos entonces que los atributos serán el nombre, la edad, la raza, entre otros. Y los comportamientos serán entonces las acciones de ese objeto, o sea, esa mascota o animal. Serán entonces a nivel de ejemplo el comer, el dormir, sí. Pero ya en el sistema pues de veterinario pues será por ejemplo un método de alimentar la mascota o hacer análisis, etcétera. Entonces, una vez creada la clase animal, lo que se hace es crear objetos de esa clase que reutilicen ese código que está escrito en la clase. Si usted crea 100 objetos de la clase animal, tendrá 100 animales diferentes. ¿Por qué? Porque tendrán atributos y comportamientos diferentes. Reutilizan la clase creada, pero tendrán valores diferentes. Ahí es en donde está la magia de programar orientado a objetos. Entonces, aquí se plantea la solución en un programa de 49 líneas. En la línea 3 se importa la librería foundation.h de Objective-C. Esta librería permitirá usar funciones básicas. Se pueden importar librerías de C y C++, ya que Objective es compatible con estos lenguajes. Para programar orientado a objetos en Objective-C vamos a usar dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura del objeto, o sea, se declaran los atributos y los comportamientos.
objetos, es decir, las variables globales y los métodos o funciones del objeto. Y en la implementación lo que se hace es programar los comportamientos, o sea, las funciones que se declararon en la interfaz. Vamos a ver la interfaz, va entre la línea 5 a 7, entre las directivas @interface y @end. Nombramos la clase, en este caso se va a llamar números múltiplos entre sí, y seguida de 2 puntos seguida de la referencia a la clase principal llamada NSObject. Aquí entre llaves iría la declaración de los atributos de esta clase o variables globales. Para esta clase no declaramos ningún atributo. ¿Por qué? Porque ejecutar simplemente va a recibir dos valores A y B y no hay que declarar variables que hagan algún cálculo o alguna otra acción. Simplemente con A y B se mira si son múltiplos o no y se muestra un mensaje. Por eso no se crean atributos. Pero usted puede programar esta clase para que reciba, por ejemplo, los atributos A y B. Se declaren atributos A y B y que haya forma entonces de acceder a estos valores. Ya entonces también en la interfaz se declaran los comportamientos o métodos. En la línea 6 vemos que se declara el método de ejecutar, la función ejecutar. Para declarar funciones en Objective-C indicamos primero el nivel de la función, menos indica que es un método de instancia, luego el tipo de dato que retorna. Esta función retorna vacío, void, luego el nombre de la función, en este caso ejecutar, y por último los parámetros que recibe. Esta función ejecutar recibe dos parámetros de entrada que son A y B, dos variables de tipo entero. O sea, A y B son variables que reciben los valores que se envían a esta función cuando se invoque. Con esto queda definida la interfaz, la estructura del objeto. Ya el compilador al procesar la interfaz sabrá qué memoria dinámica va a reservar. Vamos a ver la implementación, línea 9 a 33, va entre las directivas @implementation y @end. Internamente el compilador importa la interfaz, es decir, para programar métodos estos ya debieron haber sido declarados. En la línea 10 a 14 hay un método especial que es el método init, o sea el constructor por defecto de cualquier clase. Esta función no es necesario declararla. Se puede sobreescribir para que reciba parámetros. Entonces init se encarga de inicializar las variables de instancia. Como en este caso no hay variables de instancia, no se inicializan, se deja el constructor vacío. Este método se invoca cuando se instancian objetos de la clase números múltiplos entre sí, como vemos en la línea 45 se invoca init. Veamos ahora línea 15 a 32, como vimos entonces hace un momento, el método ejecutar, que soluciona el problema. Vemos que este método recibe en las variables A y B los valores que se envíen. Ese método es invocado desde la línea 46. Vemos que se invoca ejecutar y se envían los valores A y B, que se almacenan en las variables. Reciben aquí el mismo tipo en la función, pero puede tener otro valor, otro nombre de variable. Y ya con esto aquí está lista la implementación. Para programas que no tengan métodos se puede dejar la implementación vacía. Entonces ya sabe, con la interfaz y con la implementación está lista la clase números múltiplos entre sí. Ya lo que hay que hacer es crear objetos de esta clase para poder manipularla. Entonces para clases que necesiten acceder a otras clases se hace más conveniente crear la interfaz en un archivo aparte con extensión .h y la implementación en otro archivo con extensión .m. De ese modo simplemente se importará la clase desde donde se vaya a invocar, sin necesidad de copiar y pegar toda la clase como en este caso, en un mismo archivo. Entonces vamos a crear los objetos, eso lo hacemos entre las líneas 35 a 49 en el main. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entre las líneas 37 a 43 indicamos al usuario que ingrese los valores A y B. NSLog muestra información por pantalla. Y línea 45 vamos a crear un puntero de la clase números múltiplos entre sí. Con asterisco indicamos que OBJ es un puntero. Ese es el nombre del puntero, OBJ. Para hacer que apunte a un objeto de esta clase, o sea, a un espacio de memoria de la clase números múltiplos entre sí, vamos a instanciarlo. Entonces
invocamos la función alloc de la clase números múltiplos entre sí. Esta función alloc reserva memoria dinámica. Luego invocamos a init, que es el constructor que vimos ahorita. Entonces, a ese espacio de memoria de esta clase invocamos el constructor para que cree la estructura del objeto, y ya con eso obj, o sea el puntero, apuntará a un objeto de la clase números múltiplos entre sí, y ya obj se podrá usar como objeto para hacer uso de la clase. Para hacer uso de esta clase simplemente es invocar la función ejecutar, que soluciona el problema. En la línea 46 entre corchetes nombramos el puntero obj seguido de la función a invocar, o sea ejecutar, y le enviamos los parámetros. Esta función recibe dos parámetros, lo enviamos a y b. Si recibiese tres parámetros, habría que enviar tres parámetros, pero en el encabezado y en la interfaz debe estar así definido. Ya sabes, los parámetros entonces se separan por dos puntos, y estos parámetros A y B pasan por referencia, ya que obj es un puntero. Por último, línea 47, Relays es un método propio del manejador de memoria Objective-C, que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita determinar si dos números son o no múltiplos entre sí. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutoría.